Hoy vamos a meternos de lleno en la historia humana que hay detrás del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016. Y lo vamos a hacer a través de la investigación de historia oral de Iván David Sanabria González. Es, digamos, una mirada muy íntima a lo que fue la promesa, la traición y también la increíble resiliencia de quienes decidieron dejar las armas. Es que esta cita de un excombatiente es potentísima. Lo resume todo, ¿no? Captura a la perfección ese sentimiento del momento, esa sensación de esperanza, la creencia de que de verdad era posible una transformación total. Era literalmente como despertar en un mundo completamente nuevo. Venga, pues vamos a meternos de lleno en ese optimismo que rodeaba el Acuerdo Final de Paz de 2016. Fue un momento que prometía, por fin, el final de décadas de un conflicto que, bueno, había desgarrado al país por completo. A ver, para los miles de combatientes que depusieron las armas, esto no era solo un acuerdo político firmado en un papel. No, fue una decisión vital, personalísima y a la vez colectiva. Fue en el fondo un verdadero acto de fe en un futuro diferente, un futuro por fin sin violencia. Y claro, lo que es muy interesante de ver es que el acuerdo de 2016 no fue algo que surgiera de repente, para nada. Fue la culminación de décadas de intentos, de negociaciones que fracasaban, que se retomaban. Esto nos da una idea del enorme peso histórico que tenía lo que se consiguió en ese momento. Pero claro, aquí es donde la historia se tuerce. La investigación de Sanabria González documenta precisamente cómo esa promesa de paz empezó a romperse, y muy rápido además. La esperanza, pues, dio paso a una realidad bastante más oscura. La clave de todo, según las historias que se recogieron, es que la implementación del acuerdo por parte del Estado pues no funcionó como debía. No se proporcionó la seguridad que se había prometido. Y esto, claro, dejó a los excombatientes en una situación de vulnerabilidad total, justo lo que se supone que el acuerdo tenía que evitar. Y es que la investigación detalla un patrón de agresiones que era sistemático. Ojo, no se trataba de incidentes aislados, para nada. Hablamos de discriminación, de estigmatización social, de amenazas constantes, que al final acababan en asesinatos selectivos. Se fue creando un clima de miedo, de traición, que chocaba de frente con el espíritu del acuerdo de paz. Y claro, vamos a ver ahora cómo todo esto se traduce en un coste humano, que es simplemente devastador. La investigación pone sobre la mesa unas cifras que la verdad son escalofriantes. El estudio señala el año 2019 como un punto de inflexión crítico. Fue, digamos, el peor año. El momento en que la violencia contra quienes habían firmado la paz y confiado en el proceso alcanzó su pico más alto. Así que la clave es esta. En un solo año, 80 personas que habían puesto su fe en el proceso de paz fueron asesinadas. 80. Son 80 futuros totalmente truncados. Y si miramos el total, la cifra revela la escala de la tragedia. 283 vidas perdidas entre la firma del acuerdo y agosto de 2021. Detrás de cada uno de esos números hay una historia, una familia, una comunidad rota. Y esta tabla revela algo que es clave, según los datos de la investigación. Esta violencia forma parte de un patrón histórico terrible en Colombia. Combatientes desmovilizados de todos los bandos, da igual si eran guerrillas de izquierda en los 90 o paramilitares de derecha en los 2000, han sido asesinados sistemáticamente después de dejar las armas. Es como un ciclo de violencia que trágicamente se repite. Pero, y esto es fundamental, esta no es solo una historia de victimización, ni mucho menos. Una parte importantísima de la investigación se dedica a documentar las formas de resistencia, increíblemente resilientes y creativas, que han surgido de las cenizas de esa promesa rota. La respuesta de los excombatientes se puede entender en 3 pasos. Lo primero, sobrevivir. La supervivencia pura y dura, vaya. Después, organizarse, crear nuevas comunidades, reconstruir ese tejido social. Y por último, resistir. Una resistencia activa, pero, y esto es lo importante, esta vez sin armas, luchando por la paz y la dignidad por medios no violentos. Y esta resistencia, claro, toma muchas formas, desde, por ejemplo, volver a contar sus propias historias para luchar contra el estigma, hasta crear cooperativas agrarias y económicas para conseguir ser autónomos. En el fondo, están construyendo la paz desde abajo, desde la base, usando tácticas completamente nuevas ahora que su principal herramienta ya no es un fusil. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de una de estas estrategias en acción. Se trata de buscar la independencia económica a través de proyectos agrícolas, como Semilla Campesina. Se apoyan en su memoria colectiva, en su pasado agrario, para construir un futuro que sea sostenible para ellos. Y por otro lado está la movilización política, las marchas, las peregrinaciones que recorren el país, todo para hacer visible su lucha, para reclamar de forma pacífica su derecho a la vida y a esa paz que se les había prometido. Por lo tanto, es muy importante entender bien este concepto.
La resistencia, tal y como la analiza la investigación, no significa volver a las armas, no. Es más bien una lucha del día a día, un conjunto de pequeñas acciones políticas, lo que se llama micropolítica, que todas juntas van tejiendo una red de vida y de dignidad frente a un contexto social que intenta condenarlos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que está en el mismísimo corazón de la historia de estos excombatientes y, por supuesto, de las conclusiones de esta investigación. Nos obliga a reflexionar sobre qué es la paz en realidad y sobre quién tiene el poder de construirla, sobre todo cuando las promesas se rompen y las instituciones fallan.